El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de UNO, Unidad de Neurología y Neurooncología. El día de hoy, pues, como saben, todos los lunes preparando lives donde vamos a hablar de temas específicamente enfocados en temas de neurología para la gente que tiene dudas o cuestiones con respecto a qué es lo que pasa en nuestro cerebro. Y pues, qué más que hablar con uno de los profesionales y un pionero de este proyecto, el doctor Alcides Lozano. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente De regreso. de regreso con ustedes. Empezando el año con todo. Exactamente, para hablar nuevamente sobre enfermedades del sistema nervioso. Excelente. Doc, ¿y qué tal estuvo, digo, independientemente del tema que vamos a hablar hoy, qué tal estuvo su fin de año, las festividades? ¿Se la pasó corriendo con paciente uno el otro? ¿Se la pasó descansando? No, afortunadamente pude descansar un poco, la oportunidad para ver a familiares, amigos también. Entonces, aprovechamos esos días, pero ya otra vez de vuelta a trabajo. Excelente. El día de hoy, pues, vamos a tocar un tema Doc, que se llama vasculitis autoinmune. Ujú. Es un tema que va familiarizado a toda esta saga de videos que hemos estado platicando con respecto a enfermedades del sistema nervioso y neurodegenerativas de igual manera. Em, Creo que también se relaciona mucho a temas de medicina interna, si no me equivoco, pero ahorita igual nos va a explicar qué pudiéramos generalizar para platicar o para iniciar este tema. Bueno, las vasculitis son procesos en los cuales ocurren ciertos cambios a nivel de los vasos sanguíneos, en este caso generalmente a nivel de las arterias, y las causas que pueden provocar una vasculitis son muchas. Dentro de ellas están las causas autoinmunes, Ujú, inmunológicas, debido ya sea a la presencia de anticuerpos que pueden provocar estos cambios a nivel de los vasos sanguíneos, o también, debido a ciertos cambios en cuanto al sistema inmunológico, que también provoca una activación de las células, inmunes, que también puede favorecer a estos cambios en las arterias. Ahora, las vasculitis, cuando ya hablamos de origen, autoinmune, son enfermedades que pueden provocar daños a cualquier, vaso sanguíneo en nuestro cuerpo. Y estas enfermedades también pueden provocar daños a nivel del sistema nervioso. ¿cómo inicia, digo, ya teniendo el contexto, cómo es que inician los síntomas? Es decir, cómo una persona puede indagar que algo está sucediendo a nivel arterial. ¿Existen ciertos síntomas que podemos prescindir sobre esto? Bueno, aquí va a depender mucho del tipo de vasculitis que Ok. pueda provocar que se pueda ocasionar en el paciente, pero puede haber cambios a nivel también cambios a nivel circulatorio, en extremidades, piel, hay daño a órgano blanco, por ejemplo, a nivel de los riñones, Ujú, también a nivel cerebro, médula espinal, inclusive también a nivel del ojo, ¿sí? ok. ¿Cómo los clasifican? Digo, ya te quiero estar mencionando los daños que puede hacer a cada uno de nuestros órganos. ¿Hay alguna clasificación en la cual afecte a cierto tipo de ellos? Va a depender, como te digo, del tipo de vasculitis. Por Ok. ejemplo, el lupus es una enfermedad reumatológica que también puede provocar cuadros de vasculitis en diferentes tejidos de nuestro cuerpo, por Ok. ejemplo, a nivel renal. Es por eso que las personas que tienen como antecedente ya una enfermedad autoinmune, llámese granulomatosis de Wegener, síndrome de Sjögren, lupus, etcétera, estas personas deben de estar con un seguimiento muy estricto, médico especialista, reumatólogo, internista, y ya que dentro de las consecuencias o secuelas que puede haber es debido a un daño a nivel de los vasos en ciertos tejidos, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso. Ya cuando el daño se presenta a nivel del sistema nervioso, es ahí cuando debemos de tener un seguimiento por parte de un médico neurólogo, Ok. ¿sí? Entonces, estas enfermedades, muchas veces se pueden asociar a enfermedades, autoinmunes sistémicas, pero, aunque no es lo más frecuente, también puede ocurrir una enfermedad que es una vasculitis autoinmune, pero primaria del sistema nervioso, o sea, donde solamente el daño
Se de los ocasiona vasos ahí. solamente es a nivel de cerebro o médula espinal. Independientemente de que la persona o el paciente ya tenga o ya cuente con un diagnóstico previo a las enfermedades que mencionó que son autoinmunes como lupus o, por ejemplo, algún VIH, De hecho, cuando es una vasculitis primaria okey, de sistema nervioso, debe de excluirse que el paciente tenga una enfermedad sistémica, o sea, una enfermedad autoinmune que también se presente en otras partes del cuerpo. o sea, por lo que voy entendiendo, no es, como necesario que el paciente padezca este tipo de enfermedades autoinmunes para desarrollar. No, 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 no Okey, es necesario. Es rara, pero sí puede pasar. darse el Ahora, caso. el daño va a depender también del calibre de los vasos, o de las arterias afectadas, porque ahí Okey, tenemos arterias de gran tamaño, de mediano tamaño y de pequeño tamaño. Entonces, esto es lo que va a provocar los cambios, o el daño a nivel del sistema nervioso. Entonces, va a es una manera de clasificarlas cuando son vasculitis de gran vaso, de mediano vaso y de pequeño vaso. Y esto es lo que también puede ayudarnos a la diferenciación entre los diferentes tipos de vasculitis que existen. okey. En ese caso, cómo lo se pueden diferenciar? Digo, independientemente de que mencionaba el tipo de tamaño de la vasculitis, ¿no? Em, Cómo el paciente presenta los síntomas, ya una vez que vemos que es primario o que no se relaciona a ninguna enfermedad autoinmune, qué síntomas pudiese presentar para poder, pues, acudir directamente al diagnóstico con el neurólogo. Si hablamos de sistema nervioso, Ujú, las manifestaciones pueden ser múltiples. De hecho, como les comentaba, el daño ocurre a nivel de la pared de las arterias. Entonces, esto puede provocar que haya cambios en la estructura de la arteria, o sea, que haya como dilataciones, como inclusive puede llegar a la formación de aneurismas, o incluso que haya compresión dentro del mismo vaso y esto provoca que también un estado proinflamatorio en donde la persona llega a formar coágulos y estos obstruyen la arteria como tal. ujú. Entonces, cuando deja de pasar sangre a través de una arteria, el tejido que recibía sangre de esa arteria lo deja de recibir. Obviamente que también depende mucho de la circulación colateral que presente, pero sí puede provocar un daño. Las manifestaciones pueden ser múltiples. Pueden ser desde dolor de cabeza, debilidad en alguna parte del cuerpo, cambios a nivel cognitivo como desorientación, confusión, un cuadro de encefalopatía, dolor de cabeza. Dolor de cabeza también es una manifestación muy frecuente que puede presentar el paciente, problemas en la coordinación. Esto va a depender mucho del tejido cerebral Afectado, afectado, ¿no? de la médula espinal también, si también hay un daño a nivel de la médula espinal, y obviamente de qué, qué tan grande o qué vaso fue el que se ha afectado. Okey. Porque si es una arteria de gran tamaño, pues es una arteria que lleva una gran parte o un porcentaje considerable de la circulación hacia el tejido cerebral. O sea, entre más grande la arteria sea la dañada, mayor probabilidad de que el daño a nivel cerebral sea mucho mayor, a diferencia de los pequeños vasos o arterias que se presenta el daño. Pero obviamente esto va a depender también de varios factores. Cuando hablamos de un cuadro de vasculitis, la persona puede presentar desde múltiples eventos isquémicos como infartos cerebrales o inclusive, de tipo hemorrágico. Lo más frecuente es que sea de tipo isquémico, pero, esto va a depender también de diversos factores. Sí, es justamente lo que iba yo a comentarle. Cuando un paciente presenta alguna IBC se tiene que relacionar, por ejemplo, ahorita con alguna vasculitis. Vagamente recuerdo que nos mencionaba que en el IBC, cuando un tipo de arteria es afectada, que deja de circular la sangre por esa zona, muy difícilmente existe un retroceso o recuperación, o pudiera ser un poco más lento, ¿no? Aquí, ¿cómo funciona en el dado caso de que se tape alguna arteria y deje de fluir la sangre? El daño a final de cuentas va a ser la misma. Aquí lo que pueda cambiar es la causa. Digo, Ok. cuando abordamos un paciente con un infarto cerebral, siempre debemos de determinar qué fue lo que provocó el infarto. Obviamente que tenemos causas mucho más frecuentes que otras, pero va a depender mucho del paciente, de los antecedentes que tenga este paciente. Pero un ejemplo es cuando tenemos un paciente joven, Ujú. ¿sí? Las vasculitis se pueden presentar inclusive desde etapas muy tempranas de la vida y pueden desarrollar infartos cerebrales los pacientes desde de edades tempranas. Es un tema aparte el Sí. abordaje de EBC en paciente joven, porque las causas son
diferentes a una persona ya de más de 40, 45 años. Entonces, es ahí digamos, la primera diferenciación, ¿no? Si es un infarto en paciente joven o no. Y dentro de las causas de infarto de un paciente joven están las causas autoinmunes como las vasculitis. Y es aquí donde tenemos que indagar, pues, si el paciente tiene datos de alguna enfermedad sistémica, posiblemente de origen autoinmune, algún antecedente también de enfermedades infecciosas, porque también hay infecciones a nivel de sistema nervioso que también pueden desarrollar de manera secundaria un cuadro de vasculitis. Por ejemplo, hablamos hace unos días también de la infección por herpes. Ujú, ya empezó así. Una infección por herpes también puede provocar de manera como una complicación un cuadro de vasculitis y esto puede provocar también un evento vascular cerebral. ¿Sí? Entonces debemos de tomar en consideración múltiples causas en estos pacientes. Dentro de ellas, pues están las causas autoinmunes. ¿Qué, ¿Sí? qué sucede, por ejemplo, cuando llega un paciente que no cuenta con un historial médico o clínico adecuado, ¿no? Porque se suele dar el caso de que a veces, desafortunadamente, ya el paciente cuando llega a la consulta llega ya con los efectos más catastróficos, pero no se tiene un antecedente o un seguimiento previo a ese tipo de consecuencias. Ahí tenemos que hacer nuestra labor de indagar Ujú, qué fue lo que pasó. Si esto efectivamente es debido a una enfermedad propia del sistema nervioso o es debido a una consecuencia de una enfermedad sistémica. Ahí lo que nos va a marcar la diferencia es que, bueno, si es una enfermedad sistémica, generalmente el paciente va a tener síntomas que no son propios del sistema nervioso. ok. Pérdida de peso, fiebre, por ejemplo, dolor articular, hinchazón o inflamación a nivel de las articulaciones. Otro parámetro que ahí nos ayuda mucho, bueno, al momento de hacer el abordaje, pues también pruebas de laboratorio, que a veces algunos exámenes ya generales podemos darnos cuenta si el paciente ya tiene daño a nivel del riñón, por ejemplo, inclusive cambios a nivel de las enzimas hepáticas. Eso es lo que nos va a ayudar mucho a hacer la diferencia. Inclusive aquí también tenemos que tomar mucho en cuenta los antecedentes heredofamiliares, porque también hay ciertas enfermedades que pudieran predisponer también a este tipo de patologías. Ok. Si ya pensamos que la enfermedad solamente está localizada a nivel del sistema nervioso, bueno, aparte de también ahondar un poco más con pruebas de laboratorio, búsqueda de ciertos anticuerpos, también aquí nos ayudan mucho los estudios de imagen. Dentro de ellos, bueno, el estudio de imagen inicial en la mayoría de los casos, perdón, puede ser una tomografía. Ok. A veces también tenemos la opción de tener ya con un estudio de resonancia magnética, pero algo que nos va a ayudar bastante son los estudios contrastados para ver ahora sí ya la vasculatura cerebral. Dentro de estos, el más apropiado es la angiografía cerebral, Ok. ¿sí? Que esto nos va a ayudar a ver cómo están los vasos, ¿sí? Su forma, si hay algunos datos sugestivos de estenosis, de obstrucción o inclusive de dilatación anómala que pudiera hacernos pensar en un cuadro de vasculitis. Y en otras ocasiones podemos ya contar con otros tipo de estudio que pueden ser ya un poquito más específicos desde la punción lumbar y en casos ya más raros la biopsia de algún vaso a nivel de la circulación cerebral, que eso es lo que pudiera ayudarnos un poco ya a confirmar el El diagnóstico. diagnóstico, ¿no? Ya tener un diagnóstico más preciso. Una vez que ustedes, por ejemplo, tienen el diagnóstico y ya logran identificar en qué tipo de características se encuentra el paciente de vasculitis autoinmune, ¿cómo abordan cada una de ellas? ¿Se abordan de manera diferente? Y otra pregunta también importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienen ya un antecedente por alguna infección o algún virus, por ejemplo? ¿Se tiene que controlar de igual manera una con la otra o se pausa el tratamiento de una para atacar, en este caso, la vasculitis? Bueno, obviamente en todos los casos de vasculitis hay que tratar de identificar qué fue lo que Ok, la provocó. Si hablamos de que fue secundario un proceso infeccioso, bueno, si el paciente todavía está dentro de este periodo en el cual debe, obviamente dependiendo de la causa infecciosa, del germen que pudo haber provocado, el agente que pudo haber provocado la infección, ver si todavía puede recibir un tratamiento para tratar esa infección. Si ya está fuera de ese tiempo de ventana, pues valorar si esta secuela efectivamente es debido a eso. Ya cuando hablamos de causas autoinmunes, lo más frecuente es que la persona vaya a requerir un tratamiento inmunosupresor. La mayoría de los casos al inicio va a requerir un tratamiento con esteroide, que puede darse de manera inicial intravenoso y posteriormente oral o desde el inicio ser oral. Y dependiendo de qué también logremos controlar esta enfermedad, se puede ir ajustando la dosis de este medicamento. ok.
y continuar con ella de ahí, por ejemplo, no requiere algún tratamiento o este tipo de padecimientos no se puede tratar como, por ejemplo, una inmunoglobulina, algún, por ejemplo, Hay, alguna gama de esos, de ese tipo de familias de medicamentos. Hay casos en los que sí. Obviamente aquí el inconveniente a veces del utilizar los esteroides son los efectos secundarios, Ok, ¿sí? Que pues obviamente tenemos que poner mucha atención en si el paciente está empezando a desarrollar osteoporosis, gastritis, también puede llegar a predisponer a padecer ciertas infecciones que también debemos estar muy al pendientes de eso, sobre todo los pacientes que están utilizando estos tratamientos por mucho tiempo. Hay otros medicamentos que también pueden utilizarse como metotrexate, como la ciclofosfamida, que pueden ayudar al control de estas enfermedades también autoinmunes. Y obviamente el momento en el cual se inicia va a depender mucho del criterio del médico. Si la persona no está logrando un adecuado control con los esteroides a pesar de que se está dando una dosis apropiada o que por los efectos secundarios de los esteroides no es conveniente continuar con ese tipo de tratamiento y se tiene que modificar el mismo, pues ahí es donde se tiene que hacer el cambio, ¿sí? Pero aquí lo importante primero es identificar qué tipo de vasculitis es la que presenta el el paciente. paciente y posteriormente, en base a eso, la elección de tratamiento inmunosupresor, obviamente asegurándonos de que con ese tratamiento inmunosupresor esta persona esté con buen control de la enfermedad. Ok. Y independientemente de que, por ejemplo, sabemos que ahorita la población más vulnerable puede ser la que tenga, la que padezca este tipo de enfermedades que ya mencionamos, tanto infecciosas como en este caso de autoinmune. Pero se tiene estadísticamente establecido qué población, independientemente de la que ya mencionamos, puede correr el riesgo de desarrollar algún tipo de evento de vascular. Bueno, cuando hablamos de vasculitis puede ser también dependiendo de qué tipo. Ok, Hay vasculitis, por ejemplo, una arteritis de células gigantes que tiende a presentarse más en personas mayores de los 50 años. ok. Pero hay otras vasculitis, ¿sí? Un Kawasaki, Takayasu, por ejemplo, que puede presentarse en otros tipos de población, pacientes más jóvenes, ¿sí? Entonces va a depender mucho del tipo de vasculitis, pero el rango de edad en el cual se puede desarrollar una vasculitis es muy amplio. No podemos establecer que la vasculitis solamente puede ser a partir de cierta edad en la población general. Depende Ok. mucho del tipo de vasculitis. Hay unas que son más frecuentes en personas a partir de los 50 años. Hay otras que son más frecuentes en personas más jóvenes. Sí, digo, más que nada pregunto esto porque a veces, pues uno se trata de procurar, trata de tener buena salud, digo, pero desafortunadamente se puede dar el caso, ¿no? De Mm. que por algún tipo de situación alguna persona desarrolle y desafortunadamente al no tener el historial médico completo o el no acudir a su consulta, eventualmente pues sucedan ese tipo de situaciones. Ujú. El contexto de esto es, ¿qué nos pudiera recomendar hacer? Digo, si sabemos que buscamos la prevención, ¿no? Pero quizá para darle seguimiento a nuestro cuerpo, a nuestra salud, que hay algún tipo de examen que nos podamos hacer quizá una vez al año o cada cierto tiempo para, pues, ver cómo estamos, más que nada. En este caso, lo más recomendable es que ante la aparición de un nuevo síntoma sugestivo de algún daño a nivel del sistema nervioso, debilidad en alguna parte del cuerpo, epilepsia, bueno, crisis epilépticas, confusiones, deterioro cognitivo, dolor de cabeza, de dificultad para ver, ¿sí? Que inclusive la persona deja de ver de uno o de los ambos ojos, Wow. algún dato de sugestivo de daño al sistema nervioso, primero recurrir a una valoración neurológica, porque en base a la valoración y lo que el médico encuentre en esa valoración, va a depender qué estudio se solicita y, obviamente, valorar en ese momento si el paciente requiere, que en la mayoría de los casos sí lo va a requerir, inicio de tratamiento en ese momento. Ok. Y obviamente, tomar en consideración otras enfermedades que pudieran Sí, ser ser también relacionadas. relacionadas o hacer el diagnóstico diferencial ahí de las enfermedades neurológicas que pudieran ocasionar ese tipo también de síntomas, porque hay causas infecciosas, desmineralizantes, obviamente también están las autoinmunes, ¿sí? Que pudieran ahí hacer un diagnóstico diferencial en estos pacientes. Exactamente. Digo, sabemos que
Es un mundo de infinidad de enfermedades o de padecimientos que se pueden relacionar con el sistema nervioso y pues enfermedades neurodegenerativas. Yo los invito a que espero que hayan tomado nota de todo lo que acaba de decir el doctor y que pues acudan si tienen algún tipo de sospecha con todos en este caso los síntomas que mencionó el Doc Alcides, pues vayan con su neurólogo de confianza. Doc, ¿algo que quisiera agregar más antes de finalizar esta cápsula virtual? Pues simplemente nada más estar al pendiente de cualquier síntoma que pudieran presentar. Es importante no dar por hecho que los síntomas o cualquier molestia que pudieran tener pudieran ser menospreciadas por otras enfermedades. Es importante un seguimiento importante con su médico para hacer un diagnóstico temprano en caso de que esto sea debido a alguna enfermedad en nuestro cuerpo. Sí, más que nada siento yo que normalizarla. A veces Mm, tendemos a decir, bueno, se va a pasar exacto, o es algo que me tomo algún medicamento por no mencionar ninguno, pero que eventualmente va a pasar o a veces lo dejamos así. exacto. Pero bueno, Doc, le agradezco mucho por estar aquí. Para todos aquellos que se preguntan si quieren una consulta con el doctor Alcides, ¿dónde lo puedo encontrar? Si nos pudiera proporcionar esa información, Doc. Sí, estamos aquí en San Pedro, en la Colonia del Valle, sí, en Casa del Valle 325 Poniente, y también estamos en la ciudad de Saltillo, en el Centro Hospitalario La Concepción. Van a aparecer ahí en el video nuestros datos de contacto y también pueden seguirnos a través de redes sociales. Excelente. Muchas gracias, Doc, nuevamente por estar aquí con nosotros, digo, por estar en su canal. O sea, yo la verdad, yo soy un invitado aquí. No, de qué, hasta luego. Hasta luego, les deseo un excelente día. Mi nombre es Ángel Prado y nos vemos en un próximo lunes desde las redes de Uno. Suscríbanse, es totalmente gratis. Compartan este contenido de igual manera. Si tienen alguna duda de lo que acabamos de hablar hoy, déjenlo en los comentarios. Vamos a estar revisándolos para darle seguimiento y pues que el doctor Alcides nos apoye a contestar todas sus preguntas. Y pues recuerden, este trabajo y este contenido es para bien de ustedes y para que todos procuremos nuestra salud. Muchas gracias y bonito inicio de semana a todos.